La historia de la Iglesia Católica. El Imperio Romano. Como la Iglesia Católica logró dominar este vasto imperio. Sin espadas, sin escudos, cuidar a los enfermos, ayudar al pobre y anunciar el reino de los cielos. Fueron las armas que utilizó la Iglesia para dominar un imperio imposible de conquistar. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale me gusta y comparte para que pueda llegar a más personas. La Iglesia Católica. ¿Por qué es tan poderosa y numerosa? ¿De dónde vino esta iglesia que todos quieren destruir? Toda iglesia tiene su principio, y el principio de la Iglesia Católica empieza con este hombre llamado Jesús. Y no es cualquier hombre, es el mismo Dios en persona. La historia y los evangelios nos dicen que Jesús es el principal fundador de esta iglesia. El primer papa de la Iglesia de Jesús es Pedro. Así lo relata San Mateo 16:18. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Donde Jesús le da todo el poder y autoridad. Pedro tenía sobre sus hombros el peso de guiar la iglesia de Jesús. Pedro está guiando la iglesia en los tiempos del sangriento imperio romano y de unos judíos celosos de una nueva religión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los apóstoles eran asesinados por los judíos y perseguidos por un hombre llamado Saulo. Pronto, este hombre sería llamado por Jesús para unirse a su iglesia. Con Saulo, ahora llamado Pablo, la Iglesia Católica tomaría otro rumbo. Mientras Pedro se quedaba a evangelizar en Israel, Pablo lo hacía en el extranjero y los otros apóstoles lo hacían en África. Pedro viaja a Roma para predicar el evangelio y el emperador Nerón lo encarcela. Posteriormente lo asesina en una cruz invertida. En ese mismo año, el emperador atrapa al apóstol Pablo y lo decapita. Lino queda al frente de la Iglesia Católica. Pedro lo nombra papa de la Iglesia antes de su muerte. Durante los primeros 70 años de evangelización se escribieron 1100 cartas sobre la vida de Jesús y los apóstoles. Más adelante, esto sería un problema para la Iglesia Católica. En el año 70, los judíos le quitaron 7 libros de su Biblia por considerarlos demasiado cristianos. El Papa Lino los conserva. El último libro en escribirse fue el Apocalipsis de Juan por el año 100. Los cristianos, 10 años después de la muerte del apóstol Juan, tendrían otro apodo. A la Iglesia Católica se le llamó por varios nombres: la secta de los Nazarenos, Hechos 24:5, discípulos de Jesús, Hechos 9:1, cristianos, Hechos 11:26 en Antioquía, los del camino. Hay diversas versiones de por qué los llamaban así. La primera, porque caminaban largas distancias, y la otra porque solo repetían: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Católicos, Juan y Pablo dejaron a un alumno muy bien entrenado llamado Ignacio de Antioquía. Este sería quien le pondría otro nombre a la iglesia. Allí donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Por 280 años, la Iglesia Católica atravesaría una de sus peores crisis. Mientras conquistaban el Imperio Romano anunciando el reino de los cielos, ellos iban siendo asesinados cruelmente. El Coliseo Romano y las calles de Roma serían sus tumbas de aquellos que predicaban la religión católica. El Imperio Romano no podía enfocarse solo en matar a los católicos. Es cierto que Roma estaba en el centro del mundo en ese entonces. Al estar en el centro, tenía enemigos por doquier. Los bárbaros del norte, con quienes tuvieron grandes batallas, pero nunca pudieron vencerles. Enemigos del este y sur los mantuvieron ocupados todo el tiempo. El Imperio Romano no se podía dar lujo de perder tanta gente con muchos enemigos a su alrededor. La Iglesia Católica iba creciendo en número de creyentes mientras el imperio se ocupaba de sus enemigos. De ser una iglesia de 12 miembros en el año 33, llega a 1 millón en el año 300. Esto equivale al 35% de la población del Imperio Romano. Algunos expertos aseguran que el Imperio Romano cayó en parte
por la Iglesia Católica. Los católicos no querían entrar al ejército. A la Iglesia Católica se unirían familias importantes del imperio, aunque practicaban su fe a escondidas, ya sea en cuevas o casas a puerta cerrada. La Iglesia Católica dejaría de ser perseguida gracias a que el emperador Constantino toma las riendas del Imperio Romano. Antes de asumir el cargo como emperador, prometió dejar a los católicos practicar su fe si llegaba a ser emperador. La historia cuenta que recibió una señal en el cielo en forma de cruz, la cruz de los cristianos. Además, su madre, Helena, practicaba la religión católica. En el año 313, Constantino es emperador y pasa la ley de libre culto. Después de 280 años, ningún católico volvió a ser asesinado por su fe en el Imperio Romano. Esto no quiere decir que ya había conquistado todo el imperio. En el primer concilio ecuménico entre la Iglesia Católica y la secta se dio en el año 325, donde nace el credo católico. Con el credo y escrito, varias sectas desaparecen y se unen a la Iglesia Católica. El emperador Teodosio en el año 380 nombra a la Iglesia Católica como la religión del Estado. Nadie más podía practicar otra religión. De las sectas que estaban en el año 325 no quedaron ni una. Les dije que la Iglesia Católica iba a tener muchos problemas cuando se escribieron 1000 libros sobre Jesús y los apóstoles. En el año 382, con el Papa San Dámaso al frente de la Iglesia Católica, de los 1100 libros escritos solo escogió 27 y los otros habían sido alterados o eran de dudosa procedencia. Por 40 años se discutió si solo debían ser 27 o menos. Al final, el Nuevo Testamento terminó con 27 libros y 73 en la Biblia. Los malos emperadores llevaron al Imperio Romano a la ruina. Emperadores borrachos, cobardes y con poco conocimiento en la guerra pusieron en peligro a la Iglesia Católica y al imperio. Los bárbaros del norte habían roto las fronteras del imperio y por primera vez en más de 600 años un enemigo pisaba Roma. En el año 476, un niño de 12 años gobernaba el vasto imperio en ruinas. Rómulo fue el último emperador romano. El imperio había caído en manos de los bárbaros. Fue saqueado hasta su cimiento. No quedaba nada del imperio que una vez gobernó el mundo. El Papa Simplicio vio la oportunidad de tomar control del imperio. Los bárbaros no sabían construir ciudades ni tenían educación. Solo llegaban, saqueaban y quemaban ciudades. El Papa Simplicio supo acercarse a los bárbaros y los convenció de un tratado de paz. La Iglesia Católica no solo conquistó a los bárbaros, sino que fue más allá de sus fronteras sin derramar una sola gota de sangre. Y es así como la Iglesia Católica, sin espadas ni escudos, logra conquistar el Imperio Romano.